Capítulo 2. Distribución de la renta, condiciones de vida y políticas redistributivas. Desde inicios de los años 70, España ha pasado de ser un país de renta media a otro de renta alta. De un estado de bienestar residual se pasó a otro que, aunque con grandes lagunas y cada vez más erosionado por las políticas de recortes, ofrece una cobertura más amplia en buena parte de sus servicios. Existen otros aspectos importantes, como la desigualdad, que no han seguido un patrón positivo estable en el tiempo, alternándose etapas de intensa reducción con otras de estabilidad o, como en el periodo más reciente, de claro aumento. Los años previos a la crisis se han caracterizado por ser una época de crecimiento económico, pero ¿era el tipo de crecimiento económico que necesitábamos como sociedad? Crecimiento, desde luego, inclusivo es el que necesitamos para una sociedad como la española, que desde hace ya 2 o 3 décadas se ha olvidado de crecer de una manera más orientada a la mejora de todos los grupos de la sociedad. Una de las constataciones de este informe es que ha habido una inversión muy clara de ese cuadro de crecimiento que beneficia más a los hogares más pobres. Solo con medidas mucho más intensas de mejora de la protección social, solo rellenando las lagunas de nuestro sistema, alcanzaremos niveles de bienestar más altos. Por eso es importante, más que crecimiento en sí, qué tipo de crecimiento y qué tipo de bienestar queremos. Un crecimiento basado únicamente en la mejora de las rentas medias va a ser claramente insuficiente. El informe nos dice que o acompañamos el crecimiento con medidas redistributivas intensas o las diferencias entre los hogares españoles van a seguir siendo muy grandes. Con la crisis asistimos a un rápido incremento en términos de pobreza y privación material que pone de manifiesto la debilidad de un sistema de protección social en comparación con nuestro nivel de riqueza. Y a estas debilidades se le suman, a partir de 2010, las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, lógicamente, han tenido un efecto negativo en el sentido malo de la palabra, sobre la pobreza y la desigualdad. Pero hablar de las políticas de austeridad como únicas responsables de lo que ha pasado con la pobreza y la desigualdad en la crisis es limitado por varios sentidos, porque lo que encontramos en el informe es que es nuestro modelo general, un modelo que arrastra desde hace 2 o 3 décadas lo que explica que aumente la pobreza y la desigualdad en la crisis. Es un modelo que hace que en las expansiones no se reduzca sustancialmente la pobreza y la desigualdad y que en las crisis éstas se disparen. Nos enfrentamos así a riesgos de presente pero también de futuro. La experiencia de recesiones anteriores muestra que sin una alta inversión en recursos sociales, los aumentos de la pobreza que suceden a los cambios de ciclo pueden convertirse en estructurales y, además, no tener vuelta atrás en el corto plazo. Pues ciertamente el escenario después de la crisis en términos de bienestar social, desigualdad, pobreza, es un escenario de clarísima incertidumbre, porque lo que hemos aprendido de este informe y de la experiencia de crisis anteriores es que no basta con recuperar la senda de crecimiento económico para volver a los niveles de bienestar social anteriores. La experiencia más reciente de crisis que tenemos, de los primeros 90, nos dice que después de una etapa muy intensa de bonanza y de creación de empleo, no conseguimos recuperar esos indicadores de pobreza y desigualdad anteriores a la crisis. El informe pone de manifiesto la existencia de un modelo de alta vulnerabilidad para un segmento importante de la población española, con una acusada inestabilidad en las rentas de los hogares y una capacidad redistributiva limitada. Bueno, los ajustes son necesarios cuando no hay otra posibilidad de conseguir recursos. Y es cierto que en un contexto fiscal muy duro, recortes del gasto a veces pueden ser necesarios. Pero hay que plantearse varias cosas. Primero, ¿cuál es el punto de partida? Porque hacer recortes de gastos en campos donde el nivel o el volumen era tan bajo comparado con otros países o donde había tantas lagunas es someternos a unos riesgos muy grandes. Y en segundo lugar, los recursos son escasos. Si los recursos son escasos, dependerá mucho de cuáles son nuestros ingresos o nuestra presión fiscal. Y cuando nos comparamos con otros países vemos que nuestra presión fiscal todavía es mucho más baja. Y hay otras vías para corregir esos desequilibrios. Y en este contexto, consecuencia de un modelo no coyuntural, se confía en 2 caminos concretos para la recuperación. El primero de ellos, las políticas de austeridad. Es un modelo que se nutre de aspectos muy diferentes o que se caracteriza por rasgos muy diversos, como la debilidad de la estructura productiva, las dificultades para crear empleo estable,
la falta de movilidad de los hogares, la limitada capacidad de los impuestos y las prestaciones para reducir la desigualdad, las diferencias territoriales. Y eso está de fondo. Lo que han hecho las políticas de austeridad es echar más leña al fuego en un momento de altísimo crecimiento de los riesgos sociales. Desde luego que no son neutrales las políticas de austeridad, pero los principales problemas son de esa debilidad del modelo de fondo. El segundo, el crecimiento económico. Un crecimiento que, como se ha señalado, presenta limitaciones para reducir la desigualdad y pobreza por sí solo, pues las causas estructurales son los elementos definitorios, estructura productiva, educación, que son los que deben variar. Solo con una mayor inversión de recursos podríamos alcanzar mayores niveles de bienestar. Desde luego, no va a bastar ni con recuperación económica solo, ni con creación de empleo. Por eso, desgraciadamente, la resaca de la crisis, en términos de lo que está pasando con los hogares más desaventajados, puede ser dura y larga.